Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Laura Esquivel nació en Ciudad de México en 1950. Escritora y guionista, es la autora de 10 novelas, entre las que están la segunda parte de Como agua para chocolate, El diario de Tita, y la novela que cierra la trilogía, Mi negro pasado. Como agua para chocolate se publicó en 1989 y se convirtió en un gran éxito. Ha sido traducida a más de 30 idiomas y llevada al cine por Alfonso Arau en 1992. Es una novela que mezcla la gastronomía, el amor y una realidad mágica que la convierte en una obra emocionante, divertida e inolvidable. Vamos allá. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de su madre lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Tita arribó a este mundo sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que se estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Tal vez por eso, Tita sintió siempre un inmenso amor por la cocina. La consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Cuando el agua se evaporó, Nacha barrió el residuo de las lágrimas y rellenó un costal de 5 kilos de sal que utilizaron para cocinar durante bastante tiempo. 2 días después, el padre de Tita murió de un infarto y a mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. No pudieron conseguir nodriza por ningún lado. Nacha, que se las sabía todas respecto a la cocina, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Mamá Elena aceptó y desde ese día, Tita se mudó a la cocina y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante. Cuando por la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas, o cuando por la tarde se horneaba el pan para la cena, Tita sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla. Pero como las dos sabían la razón de esas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive, se convertían en motivo de diversión, a tal grado que durante su niñez Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella reír era una manera de llorar. De igual forma, confundía el gozo de vivir con el de comer. Tita tenía 2 hermanas, Gertrudis y Rosaura, pero Nacha era su compañera de diversión. Juntas se dedicaban a inventar juegos y actividades siempre en relación con la cocina. Y así pasaron los años, hasta que una tarde, antes de que mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces tenía 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Muzquiz quería venir a hablar con ella. Mamá Elena preguntó que qué quería hablar ese señor y Tita contestó que no lo sabía. Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida, intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que tú no opinas nada y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. En la familia de la Garza se obedecía y punto.
Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina y por una semana no le dirigió la palabra. Poco después se presentó en casa Pedro Muzquiz, acompañado de su señor padre, con la intención de pedir la mano de Tita, a pesar de que Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha, pidiéndole que desistiera de sus propósitos. Mamá Elena los recibió en la sala. Se comportó muy amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Claro, que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Al escuchar estas palabras, Chencha, la sirviente, por poco tira encima de Mamá Elena la charola con café y galletas. Se retiró apresuradamente hacia la cocina donde la estaban esperando Tita, Rosaura y Gertrudis. Cuando les contó lo que estaba pasando, Tita se negó a aceptarlo como cierto, pero cuando estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente, entró en la cocina Mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara con Rosaura. Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno le hubiera entrado al cuerpo de golpe y porrazo. Era tal el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se las puso rojas, como el color de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar. Nacha le contó después que había escuchado la conversación de Pedro y de su padre cuando salieron. Pedro dijo que casarse con Rosaura era la única forma de estar al lado de Tita, la mujer que amaba, con un amor inmenso e imperecedero. Esto no modificó la actitud de frío respeto que desde entonces tuvo con Pedro. Tita podía recordar la noche que Pedro y su familia fueron invitados por primera vez a cenar en su casa. Los sonidos, los olores, la mirada de Pedro sobre sus hombros. Ella caminaba hacia la mesa, llevando una charola con dulces de yemas de huevo, cuando la sintió ardiente quemándole la piel. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo, que ante el temor de que como a un buñuelo le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, la cara, el vientre, el corazón, los senos, Tita no pudo sostenerle esa mirada, y bajando la vista cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto. Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos para repartir entre todos los presentes. Pedro se ofreció a ayudarla. Tita nunca olvidaría el roce accidental de sus manos cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Le dijo que estaba profundamente enamorado de ella y le preguntó si podía aspirar a su amor. Tita le dijo que no sabía qué contestarle, que le diera tiempo para pensar, pero Pedro le dijo que no podía, que necesitaba una respuesta en ese momento, que el amor no se piensa, que se siente o no se siente. Le juró que tendría su amor para siempre y le preguntó una vez más si ella también lo sentía por él. Y Tita contestó que sí. Sí, sí y 1000 veces sí. Lo amó desde esa noche para siempre, pero ahora tenía que renunciar a él. No era decente desear al futuro esposo de una hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Como primera medida, se cubrió con una pesada manta y ropa de lana. El frío permanecía inamovible. Entonces se puso zapatos de estambre y otras 2 mantas. Nada. Y por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Rabiosamente tejió y lloró y tejió, hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió. Ni esa noche, ni muchas otras mientras vivió, logró controlar el frío. Nacha y Tita prepararon el pastel de boda. En cuanto Nacha vio a Mamá Elena que se iba a sus habitaciones, le quitó suavemente la pala de las manos a Tita, la abrazó y le dijo que llorara ahora porque al día siguiente no quería que la vieran hacerlo, y menos Rosaura. Y Tita lloró. Nacha le secaba con su delantal las lágrimas. Pero se tardaron más de lo acostumbrado, pues la masa no podía espesar debido a las lágrimas de Tita. Y así, abrazadas, permanecieron llorando hasta que a Tita no le quedaron más lágrimas en los ojos. Entonces lloró en seco, y dicen que eso duele más, como el parto en seco, pero al menos no seguía mojando la masa del pastel. Cuando terminaron el relleno y el fondant, Nacha cubrió de besos a Tita y la empujó fuera de la cocina. Se le ocurrió darle un dedazo al fondant. Las lágrimas de Tita
no habían alterado el sabor, pero sin saber por qué, a Nacha le entró de golpe una gran nostalgia. Recordó uno a uno todos los banquetes de boda que había preparado para la familia de la Garza, con la ilusión de que el próximo fuera el suyo. Cubrió el pastel y se fue a su cuarto, con un fuerte dolor de pecho. Lloró toda la noche y a la mañana siguiente no tuvo ánimos para asistir a la boda. Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado al pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y mamá Elena, que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz lágrima, lloraba silenciosamente. Y eso no fue todo. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación rara que tenía algo que ver con una gran melancolía y frustración que hizo presa a todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando cada uno al amor de su vida. Rosaura, entre arcadas, tuvo que abandonar la mesa de honor. Lamentó muchísimo este incidente que arruinó su boda y no hubo poder humano que le quitara de la mente que Tita había mezclado algún elemento en el pastel. Pasó toda la noche entre quejidos y Pedro le sugirió dejar para otro día la culminación de la noche de bodas. Pasaron meses antes de que Pedro sintiera la obligación de hacerlo y de que Rosaura se atreviera a decirle que ya se sentía perfectamente bien. La noche de la fiesta, Tita recibió de manos de mamá Elena una paliza fenomenal. Pasó 2 semanas en cama reponiéndose de los golpes. Mamá Elena estaba convencida de que Tita y Nacha habían planeado arruinar la boda de Rosaura mezclando algún vomitivo en el pastel. Tita nunca la pudo convencer de que el único elemento extraño en él fueron las lágrimas que derramó al prepararlo. Nacha no pudo atestiguar en su favor, pues cuando Tita había llegado a buscarla el día de la boda, la había encontrado muerta, con los ojos abiertos, chiqueadores en las sienes y la foto de un antiguo novio en las manos. Como señala Mariano Ortiz, el amor imposible, la tradición familiar, la revolución, la gastronomía mexicana, la realidad y la fantasía son algunos ingredientes que dan lugar a Como agua para chocolate. La autora plantea una estructura que sigue el curso de 12 meses, un mes cada capítulo, y en cada uno de ellos se presenta un plato típico de la comida mexicana. Los ingredientes se exponen al principio y después la receta se va desglosando a lo largo del capítulo. El título de la novela hace referencia a un dicho mexicano que significa estar molesto o furioso. También indica el estado en que se encuentra la protagonista de la novela. Tita fue nombrada cocinera oficial del rancho, pero la muerte de Nacha la tenía en un estado de depresión muy grande. Era como si hubiera muerto su verdadera madre. Pedro, tratando de ayudarla a salir adelante, le llevó un ramo de rosas al cumplir su primer año como cocinera del rancho. Pero Rosaura, que esperaba su primer hijo, no opinó lo mismo y abandonó la sala presa de un ataque de llanto. Mamá Elena, con solo una mirada, le ordenó a Tita deshacerse de las rosas. Tita las apretaba con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina eran rojas por la sangre de las manos y de su pecho. De pronto escuchó claramente la voz de Nacha dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosa. La fusión de la sangre de Tita con los pétalos de las rosas resultó ser de lo más explosiva, sobre todo para Gertrudis. Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla. Empezó a sudar y a imaginar qué se sentiría al ir sentada al lomo de un caballo, abrazada por un villista, uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, amaneceres de peligro e incertidumbre, a vida y a muerte. Gertrudis sintió una imperiosa necesidad de darse un baño. En la parte trasera del patio, mamá Elena había mandado instalar una ducha rudimentaria en un pequeño cuarto construido con tablones unidos, solo que entre uno y otro quedaban hendiduras lo suficientemente grandes como para ver sin mayor problema. Gertrudis no lo pudo disfrutar, pues las gotas que caían de la ducha no alcanzaban a tocarle el cuerpo. El calor que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y a arder. Ante el pánico de morir abrasada por las llamas, salió corriendo del cuartucho, así como estaba, completamente desnuda. El olor a rosas que su cuerpo despedía había llegado hasta las afueras del pueblo, en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla. Entre ellos sobresalía por su valor el villista que se había cruzado con ella en la plaza. Una nube rosada
Llegó hasta él, lo envolvió y provocó que saliera a todo galope hacia el rancho de Mamá Elena. Juan, que así se llamaba el sujeto, abandonó el campo de batalla dejando atrás a un enemigo a medio morir, sin saber para qué. Una fuerza superior controlaba sus actos. Lo movía una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido. No le fue difícil dar. Lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo. Entonces supo para qué había llegado hasta ahí. Esta mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le apagara el fuego abrasador que nacía en sus entrañas. Un hombre igual de necesitado de amor que ella. Un hombre como él. Gertrudis dejó de correr en cuanto le vio venir hacia ella. Desnuda como estaba, con el pelo suelto, cayéndole hasta la cintura e irradiando una luminosa energía, representaba lo que sería una síntesis entre una mujer angelical y una infernal. El encuentro entre ambos fue espectacular. Él, sin dejar de galopar, se inclinó, la tomó de la cintura, la subió al caballo delante de él, pero acomodándola frente a frente, y se la llevó. El caballo siguió galopando como si supiera perfectamente cuál era su destino final, a pesar de que Juan le había soltado las riendas para poder abrazar y besar apasionadamente a Gertrudis. El movimiento del caballo se confundía con el de sus cuerpos mientras realizaban su primera copulación a todo galope. Pedro también tuvo la suerte de contemplar el espectáculo. Pedro y Tita se emocionaron hasta las lágrimas al ver a sus héroes realizar el amor que para ellos estaba prohibido. Se había despertado en Pedro la curiosidad de ver a Tita sin ninguna ropa. Si Tita hubiera sabido entonces que no tendría que pasar muchos años para que su cuerpo conociera el amor, no se habría desesperado tanto en ese momento. Mamá Elena enfermó de la pena, pero estuvo a punto de morir cuando se enteró una semana después por boca del padre Ignacio, el párroco del pueblo, que quién sabe cómo se enteró, que Gertrudis estaba trabajando en un burdel en la frontera. Prohibió volver a mencionar el nombre de su hija y mandó quemar sus fotos y su acta de nacimiento. Tita decidió preparar mole de guajolote con almendra y ajonjolí para la fiesta del bautizo de su sobrino, el primer hijo de Pedro y Rosaura. Tita, en contra de lo que se esperaba, sentía un inmenso cariño por ese niño. De rodillas se movía rítmica y cadenciosamente mientras molía las almendras y el ajonjolí. Bajo su blusa, sus senos se meneaban libremente, pues ella nunca usó sostén alguno. De su cuello escurrían gotas de sudor que rodaban entre sus pechos redondos y duros. Pedro entró en la cocina y se quedó petrificado al ver a Tita. Tita levantó la vista sin dejar de moverse y sus ojos se encontraron con los de Pedro. Inmediatamente, sus miradas enardecidas se fundieron de tal manera que quien los hubiera visto solo habría notado una sola mirada, un solo movimiento rítmico y sensual, una sola respiración agitada y un mismo deseo. Permanecieron en éxtasis amoroso hasta que Pedro bajó la vista y la clavó en los senos de Tita. Esta dejó de moler, se enderezó y orgullosamente irguió su pecho, para que Pedro lo observara plenamente. El examen de que fue objeto cambió para siempre la relación entre ellos. Después de esa escrutadora mirada que penetraba la ropa, ya nada volvería a ser igual. Tita supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos, por qué un pedazo de masa se convierte en tortilla, por qué un pecho sin haber pasado por el fuego del amor es un pecho inerte, una bola de masa sin ninguna utilidad. Tita se sentía muy sola en esa época, pero todo se esfumó en cuanto recibió en sus propias manos al hijo de Rosaura. Una mañana en que uno de los empleados salía de viaje, preparó una maleta para su hermana Gertrudis, por supuesto a escondidas de su madre, porque no se le quitaba de la mente la idea de que Gertrudis seguía desnuda. Entonces escuchó a Pedro salir muy deprisa para ir a buscar al médico, porque Rosaura se había puesto de parto. Pidió a Tita que se ocupara de su hermana mientras él llegaba, y a Tita no le quedó otra que ir al lado de su hermana para acompañarla, con la esperanza de que fuera por poco tiempo. Pero a Pedro lo capturaron los federales, y Mamá Elena y Chencha no pudieron regresar a causa de una balacera que se entabló en el pueblo. De esta manera, la única presente en el nacimiento de su sobrino fue Tita. Tita no olvidaría nunca la imagen de la cabeza de su sobrino saliendo triunfante de su lucha por vivir. No era una cabeza bella. Más bien tenía forma de un piloncillo, debido a la presión a que sus huesos estuvieron sometidos por tantas horas. Pero a Tita le pareció la más hermosa de todas las que había visto en su vida. El llanto del niño invadió todos los espacios vacíos dentro del corazón de Tita. Supo entonces que amaba nuevamente,
a la vida, a ese niño, a Pedro, inclusive a su hermana, odiada por tanto tiempo. En el pueblo encontraron a una nodriza que se encargó de amamantar al niño, pero una mañana fue alcanzada por una bala perdida. El bebé lloraba exasperado. Trataron de darle leche de vaca y la rechazó. Tita trató entonces de darle té, tal y como Nacha lo había hecho con ella, pero fue inútil. El niño buscaba desesperado su leche entre los senos de Tita, que se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho. Sabía que estaba completamente seco, pero al menos le serviría de chupón y lo mantendría ocupado mientras ella decidía qué hacer para calmarle el hambre. El niño se pescó del pezón con desesperación y succionó, con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita. Cuando ella vio que el niño recuperaba poco a poco la tranquilidad en su rostro y lo escuchó deglutir, sospechó que algo extraño estaba pasando. ¿Sería posible que el niño se estuviera alimentando de ella? Para comprobarlo, separó al niño de su pecho y vio cómo le brotaba un chisguete de leche. Tita no alcanzaba a comprender lo que sucedía. El niño sació por completo su hambre y se quedó plácidamente dormido como un bendito. Cuando Pedro entró a la cocina, no se sorprendió en lo más mínimo ni necesitó recibir una explicación. Se acercó a ellos, se inclinó y le dio un beso a Tita en la frente. Tita le quitó al niño el pecho. Entonces los ojos de Pedro contemplaron realmente lo que ya antes habían visto a través de la ropa, los senos de Tita. Tita intentó cubrirse con la blusa y Pedro la ayudó en silencio y con gran ternura. Al hacerlo, una serie de sentimientos encontrados se apoderaron de ellos: amor, deseo, ternura, lujuria, vergüenza y temor. A Rosaura nunca le bajó la leche, y como estuvo delicada algunos días, a nadie le extrañó que Tita se encargara de darle de comer a su sobrino. Lo que nunca descubrieron fue la manera en que lo hacía. Tita sentía que Pedro y Roberto le pertenecían y ella no necesitaba nada más en la vida. Pero mamá Elena decidió que su Rosaura, con Pedro y con el pequeño Roberto, se irían a vivir a San Antonio, Texas, con su primo. Tita, desde que Pedro, Rosaura y el niño se fueron a vivir a San Antonio, había perdido todo interés en la vida, exceptuando el que le despertaba un indefenso pichón al que alimentaba con lombrices. Y es que un día unos rebeldes llegaron al rancho. Mamá Elena tomó su escopeta, ordenó que Tita y Chencha permanecieran escondidas y les hizo frente, con tanto valor que terminaron llamándola mi general y obedeciéndola, y solo fueron capaces de llevarse todos los pichones que ocupaban el gran palomar en el techo de 2 aguas de la enorme casa. Eso sí, juntaron tal cantidad de pichones que pudieron alimentar a todo el batallón durante una semana. Al salir de su escondite, lo primero que Tita extrañó fue el canturreo constante de las palomas, el cual, desde que nació, formaba parte de su cotidianidad. Este súbito silencio hizo que sintiera de golpe la soledad. Fue en ese momento cuando más sintió la partida de Pedro, Rosaura y Roberto del rancho. Subió rápidamente los peldaños de la enorme escalera que terminaba en el palomar, y lo único que encontró fue la alfombra de plumas y la suciedad característica del lugar. De pronto escuchó un leve sonido. Un pequeño pichón recién nacido se había salvado de la masacre. Mamá Elena entró en la cocina preguntando por qué no estaba llena la tina para su baño. Preparar el baño para mamá Elena era lo mismo que preparar una ceremonia. Solo Tita, cuya misión era la de atenderla hasta su muerte, era la única que podía estar presente en el ritual y ver a su madre desnuda. Por eso se había construido un cuarto a prueba de mirones. Tita siempre daba gracias a Dios de que su mamá solo se bañara una vez por semana, porque si no su vida sería un verdadero calvario. De pronto entró en la cocina Chencha, llorando desconsoladamente. Roberto, el hijo de Rosaura y Pedro, acababa de morir, porque todo lo que comía le caía mal. Tita sintió en su cabeza un trastero cayéndose. Como impelida por un resorte, se levantó, pero mamá Elena le dijo que se sentara a trabajar, que no quería ni una lágrima. Tita sintió una violenta agitación, enfrentó firmemente la mirada de su madre y le gritó que ya se cansó de obedecerla. Mamá Elena se acercó, tomó una cuchara de madera y le cruzó la cara con ella. «Usted es la culpable de la muerte de Roberto», le gritó Tita fuera de sí y salió corriendo, secándose la sangre que le escurría de la nariz. Tomó al pichón, la cubeta de lombrices y se subió al palomar. Mamá Elena ordenó que quitaran la escalera y que la dejaran pasar toda la noche ahí. A la mañana siguiente, Chencha bajó diciendo que Tita estaba como loca y que no quería abandonar el palomar. Mamá Elena mandó llamar al doctor Brown para que se llevara a Tita a un manicomio. El doctor consiguió bajarla del palomar y se la llevó.
Chencha, corriendo y llorando a su lado, apenas alcanzó a ponerle a Tita en los hombros la enorme colcha que había tejido en sus interminables noches de insomnio. Era tan grande y pesada que no cupo dentro del carruaje. Tita se aferró a ella con tal fuerza que no hubo más remedio que llevarla arrastrando como una enorme y caleidoscópica cola de novia que alcanzaba a cubrir 1 kilómetro completo. El doctor John Brown, que siempre había estado enamorado de Tita, se la llevó a su propia casa. Tita estaba sentada junto a la ventana de un pequeño laboratorio que el doctor tenía en la parte trasera del patio de su casa. La luz que se filtraba por la ventana le daba en la espalda y le proporcionaba una pequeña sensación de calor, tan sutil que era casi imperceptible. Su frío crónico no le permitía calentarse, a pesar de estar cubierta con su pesada colcha de lana. Por uno de sus extremos, continuaba tejiéndola por las noches, con un estambre que John le había comprado. De toda la casa, ese era el lugar preferido de ambos. Los primeros días no quería salir de su cuarto. Ahí le llevaba sus alimentos Katy, una señora norteamericana de 70 años que, aparte de encargarse de la cocina, tenía la misión de cuidar de Alex, el pequeño hijo del doctor. La madre de este había muerto cuando él nació. Poco a poco había empezado a levantarse y empezaba a disfrutar de la compañía de John. Gozaba al verlo trabajar. Con él siempre había cosas que aprender y descubrir. Tita no podía dejar de pensar si sería posible hacer vibrar su alma nuevamente. Deseó con todo su ser que así fuera. Tenía que encontrar a alguien que lograra encenderle ese anhelo. Tita se preguntó si esa persona podría ser John. No lo sabía. De lo único que estaba convencida es de que no quería volver al rancho. No quería vivir cerca de mamá Elena nunca más. Hacía 3 meses, al probar una cucharada del caldo que Chencha le preparó y le llevó a la casa del doctor John Brown, Tita había recobrado toda su cordura. Estaba recargada en el cristal, viendo a través de la ventana a Alex, el hijo de John, en el patio corriendo tras unas palomas. Escuchó los pasos de John subiendo las escaleras. Esperaba con ansia su acostumbrada visita. Las palabras de John eran su único enlace con el mundo. Nicolás había regresado hacía poco con noticias de Gertrudis. La había encontrado trabajando en el burdel, le había entregado su ropa y ella le había mandado una carta a Tita. Querida Tita, no sabes cómo te agradezco el que me hayas enviado mi ropa. Por fortuna, aún me encontraba aquí y la pude recibir. Mañana voy a dejar este lugar, pues no es el que me pertenece. Aún no sé cuál sea, pero sé que en alguna parte tengo que encontrar un sitio adecuado para mí. Si caí aquí, fue porque sentía que un fuego muy intenso me quemaba por dentro. El hombre que me recogió en el campo prácticamente me salvó la vida. Ojalá lo vuelva a encontrar algún día. Me dejó porque sus fuerzas estaban agotando a mi lado, sin haber logrado aplacar mi fuego interior. Por fin, ahora después de que infinidad de hombres han pasado por mí, siento un gran alivio. Tal vez algún día regrese a casa y te lo pueda explicar. Te quiere, tu hermana Gertrudis. Al despedirse, Tita le comunicó a Chencha su decisión de no regresar nunca más al rancho y le pidió que se lo hiciera saber a su madre. Mientras Chencha llegaba al rancho, John Brown proponía matrimonio a Tita. Habían acudido a una lunada en un rancho vecino para festejar que tenía el alta. John le había regalado un hermoso vestido. Tita estaba completamente recuperada y dispuesta a iniciar una nueva vida al lado de John. Con un tierno beso en los labios, sellaron su compromiso. Chencha iba pensando qué decirle a mamá Elena, pero esa noche, al llegar a la casa, un grupo de bandoleros atacó el rancho. A Chencha la violaron y mamá Elena, al tratar de defender su honor, recibió un fuerte golpe en la espalda que le provocó una paraplegia que la paralizó de la cintura para abajo. Tita regresó al rancho al conocer la desgracia. Su madre la recibió en silencio y por primera vez Tita le sostuvo firmemente la mirada y mamá Elena retiró la suya. Mamá Elena desconocía a su hija. Sin palabras, se hicieron mutuos reproches, y con esto se rompió entre ellas el hasta entonces fuerte lazo de sangre y obediencia que las unía, y que ya nunca se restablecería. Mamá Elena se sentía profundamente humillada al tener que aceptar a Tita nuevamente. No quería que fuera ella la que preparara la comida, que le sabía amarga si la había cocinado Tita. Fue Chencha la que se encargó hasta que decidió marcharse a su pueblo, deprimida y convencida de que ya nadie se casaría con ella después de la violación. Tita la abrazó y dejó que se fuera. Así que al final tuvo que ser Tita la que cocinó para su madre.
Un mes después, mamá Elena murió presa de unos dolores espantosos, acompañados de espasmos y convulsiones intensas. Al revisar su buró encontraron un frasco de vino de ipecacuana y dedujeron que de seguro mamá Elena lo había estado tomando a escondidas. John le dijo a Tita que ese vomitivo era tan fuerte que podía provocar la muerte. Cuando Tita la estaba vistiendo para el velorio, le quitó de la cintura el enorme llavero que, como una cadena, la había acompañado desde que ella recordaba. Pero además del enorme llavero, tenía colgado al cuello un pequeño dije en forma de corazón, y dentro de él había una pequeña llave que le llamó la atención. En el armario de mamá Elena, entre las sábanas, había un pequeño cofre. Contenía un paquete de cartas de un tal José Treviño y un diario. Las cartas estaban dirigidas a mamá Elena. Tita se enteró así de la verdadera historia de amor de su madre. José había sido el amor de su vida. No le habían permitido casarse con él, pues tenía en sus venas sangre negra. Cuando los padres de mamá Elena habían descubierto el amor que existía entre su hija y ese mulato, horrorizados la obligaron inmediatamente a casarse con Juan de la Garza, el padre de Tita. Gertrudis, de hecho, era hija de José y no de su padre. Mamá Elena había intentado huir con José, pero mataron a José y mamá Elena se resignó a vivir al lado de su legítimo marido. Tita guardó todo tal y como lo había encontrado y lo dejó donde estaba. Durante el entierro, Tita realmente lloró por su madre, pero no por la mujer castrante que la había reprimido toda la vida, sino por ese ser que había vivido un amor frustrado, y juró ante su tumba que ella nunca renunciaría al amor, pasara lo que pasara. En esos momentos estaba convencida de que su verdadero amor era John, el hombre que estaba a su lado apoyándola incondicionalmente. Pero en cuanto vio que se acercaba un grupo de gentes al panteón y distinguió a lo lejos la silueta de Pedro acompañado de Rosaura, ya no estuvo tan segura de sus sentimientos. Según Mariano Ortiz, Tita es una víctima más del sistema matriarcal. El rancho familiar está lleno de mujeres, pues el padre de familia falleció. Pero cada una de ellas podría simbolizar un rol diferente en una época en la que el prototipo femenino se reducía exclusivamente al ámbito doméstico. Mamá Elena simboliza el peso de las antiguas tradiciones en la sociedad mexicana del momento, que coartan el derecho a la libertad de la mujer en la sociedad. Rosaura representa el rol tradicional que apenas ve a la mujer como madre y esposa. En cambio, Gertrudis se aleja de la tradición. Es una mujer fiel a sus convicciones que difieren del rol femenino establecido. Tita está condenada a aceptar lo que le ha tocado vivir para complacer a su madre y no romper la tradición. En ella se produce una revolución que bien podría equipararse al contexto de revolución mexicana en el que se ambienta la obra. Pasó un tiempo y un día Tita estaba llorando mientras picaba la cebolla, como siempre. Tenía la vista tan nublada que sin darse cuenta se cortó un poco en el dedo con el cuchillo, lanzó un grito de rabia y prosiguió como si nada. No podía perder un segundo. Esa noche vendría John a pedir su mano y tenía que prepararle una buena cena, pero iba muy atrasada. El principal motivo era su adorable sobrina, que había nacido 3 meses antes. Se llamó Esperanza y Tita se ocupó de proporcionarle la misma alimentación que Nacha había utilizado con ella, atoles y tés. Pero Rosaura, que tuvo que ser operada tras el parto y ya no podía tener más hijos, se quejaba de que su hija estuviera tanto tiempo en la cocina y pidió que inmediatamente después de que Esperanza tomara sus alimentos, la llevaran a su cuarto para dormirla junto a su cama. Esperanza lloraba tanto cuando salía de la cocina que Tita tenía que llevar a la recámara el guisado que estuviera cocinando para así lograr engañar a la niña. Pero el día de hoy la niña se había lucido. Es muy probable que presintiera que su tía pensaba casarse e irse del rancho, y que entonces ella iba a quedar a la deriva, pues no dejó de llorar en todo el día. Tita subía y bajaba las escaleras, llevando ollas con comida de un lado a otro, hasta que pasó lo que tenía que pasar. Tanto va el cántaro al agua hasta que no se rompe. Cuando bajaba por 8ª ocasión tropezó, y la olla con el mole para el champandongo rodó escaleras abajo. Se desperdigaron 4 horas de intenso trabajo picando y moliendo ingredientes. Justo el momento en el que Tita estaba sentada en un escalón con la cabeza entre las manos fue el que eligió Pedro para hablar con ella con la intención de convencerla de que no se casara con John. Pedro, usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer o no. Cuando usted se casó, yo no le pedí que no lo hiciera, a pesar de que esa boda me destrozó. Usted hizo su vida, ahora déjeme hacer la mía en paz.
Y le suplico que nunca más en la vida me vuelva a molestar. Con permiso. Y le sugiero que para la próxima vez que se enamore, no sea tan cobarde. Tita, tomando la olla con furia, se encaminó hacia la cocina. El calor del vapor de la olla se confundía con el que desprendía el cuerpo de Tita. El enojo crecía atropelladamente por la discusión con Pedro, por los incidentes y el trabajo de la cocina, y en gran parte por las palabras que Rosaura había pronunciado unos días antes, diciendo que Esperanza estaba destinada a cuidarla hasta el día de su muerte. Solo a Rosaura se le podía ocurrir semejante horror, perpetuar una tradición inhumana. Tita, literalmente, estaba como agua para chocolate. Se sentía de lo más irritable. Se apretó la cabeza muy fuerte con las dos manos hasta que un tímido golpe en el hombro la hizo reaccionar. Se dio la vuelta y vio a Chencha frente a ella. La misma Chencha de siempre, sonriente y feliz, totalmente repuesta, y en solo 2 minutos logró poner a Tita al día en los acontecimientos de su vida. Y le presentó a su hombre, Jesús. Tita puso en manos de Chencha la preparación de la cena y salió corriendo a ducharse y arreglarse. Tita ni siquiera vio a Pedro en el otro extremo del patio trasero, pateando piedras. Tita se despojó de sus ropas, se metió a la regadera y dejó que el agua fría cayera sobre su cabeza. ¡Qué alivio sentía! Con los ojos cerrados, las sensaciones se agudizan. Podía percibir cada gota de agua fría recorriéndole el cuerpo. Sentía los pezones de sus senos ponerse duros como piedras al contacto con el agua. Otro hilo de agua bajaba por su espalda y después caía como cascada en la curva de sus redondos y protuberantes glúteos, recorriendo sus firmes piernas hasta los pies. Poco a poco se le fue pasando el mal humor y el dolor de cabeza desapareció. De pronto abrió los ojos y vio a Pedro del otro lado de los tablones, observándola detenidamente. Cuando vio que Pedro se acercaba a ella, salió corriendo del cuarto vistiéndose atropelladamente. Llegó a su recámara y se encerró. Pocos minutos después llegó John. Mientras Tita ponía la mesa, escuchó una discusión sobre temas políticos entre John y Pedro. En un ambiente tenso, John dio paso a la petición de mano. Pedro, como el hombre de la casa, dio su aprobación de una manera hosca. John quería posponer un poco la boda para poder viajar a Estados Unidos a traer a la única tía que le quedaba. El compromiso quedó formalizado cuando John le hizo entrega a Tita de un hermoso anillo de brillantes. Durante la cena todo fue más fácil. Al terminar, Tita acompañó a John a la puerta y ahí se dieron un largo beso como despedida. Luego, Chencha y Tita recogieron todo y ordenaron la cocina. Tras morir Mamá Elena, habían transformado la habitación donde se bañaba en el cuarto de los cacharros. Tita entró allí con una cazuela en una mano y un quinqué en la otra. Silenciosamente, tras ella, se deslizó una sombra y cerró la puerta del cuarto. Al sentir una presencia extraña, Tita giró sobre sí misma y la luz delineó claramente la figura de Pedro poniendo una tranca en la puerta. «Pedro, ¿qué hace aquí?» Pedro, sin responderle, se acercó a ella. Apagó la luz del quinqué, la jaló hacia donde estaba la cama de latón que alguna vez perteneció a Gertrudis, su hermana, y tirándola sobre la cama, la hizo perder su virginidad y conocer el verdadero amor. Rosaura, en su recámara, trataba de dormir a su hija que lloraba desenfrenadamente. La paseaba por todo el cuarto sin ningún resultado. Al cruzar por la ventana, vio salir del cuarto oscuro un resplandor extraño. Volutas fosforescentes se elevaban hacia el cielo como delicadas luces de bengala. Poco tiempo después, Tita tuvo la sospecha de estar embarazada. Nunca pensó en esa posibilidad al consumar su amor con Pedro. Esa noche pensaba decírselo a Pedro, pero no sabía cómo. Estaba en la cocina preparando la rosca de Reyes cuando Rosaura hizo su aparición. Venía a pedirle su ayuda para poder llevar a cabo la dieta que John le había recetado y le pidió un remedio contra el mal aliento. Era la primera vez que Rosaura se abría con Tita. Rosaura le dijo que Pedro prácticamente la rehuía. Tita prometió ayudarle. Y luego se quedó dando vueltas a cómo resolver su problema, cómo recibir a John, la persona a quien solo tenía que agradecer, el que le había vuelto a la cordura, el que le había mostrado el camino a la libertad. Siguió preparando la rosca cuando de pronto, al volverse, vio delante de ella a Mamá Elena, que la miraba duramente. Mamá Elena regañó a Tita y maldijo a su hijo antes de desaparecer. Cuando la rosca estuvo lista, Tita le pidió a Pedro que la ayudara a llevarla a la mesa. Aprovechó entonces para decirle que tenía que hablar con él, pero los ladridos del perro, Pulque, cortó toda conversación. Tita se dirigió rápidamente a la puerta, la abrió y vio cómo el Pulque le hacía fiestas a la persona que venía al frente de una compañía de revolucionarios.
Hasta que se acercaron lo suficiente, pudo apreciar que quien venía al mando de la tropa era nada menos que su hermana Gertrudis. A su lado, cabalgaba el ahora general Juan Alejandres, el mismo que se la había robado tiempo atrás. Gertrudis se bajó del caballo como si el tiempo no hubiera pasado. Dijo con desparpajo que, sabiendo que era día de partir la rosca de Reyes, había venido por una buena taza de chocolate recién batido. Tita, abrazándola emocionada, la llevó de inmediato a la mesa para cumplirle el deseo. Gertrudis cerraba los ojos cada vez que daba un sorbo a la taza de chocolate. La vida sería mucho más agradable si uno pudiera llevarse a donde quisiera los sabores y los olores de la casa materna. Gertrudis sintió mucha pena cuando Tita le contó que mamá Elena había muerto. Gertrudis hubiera querido contar a su madre que había triunfado en la vida. Era generala del ejército revolucionario y regresaba felizmente casada con Juan. Un año más tarde, Gertrudis dio a luz a un niño mulato. Juan enfureció y amenazó con dejarla. No le perdonaba a Gertrudis que hubiera vuelto a las andadas. Entonces Tita, para salvar ese matrimonio, confesó todo. Por fortuna, no se había atrevido a quemar las cartas. Ahora sí que con el negro pasado de su madre, pues éstas le sirvieron perfectamente de prueba para demostrar la inocencia de Gertrudis. Tita pensó que ya tenía a alguien a quien confiar sus penas. Tita se puso a preparar torrejas para Gertrudis, pues era su postre favorito. Se marchaba al día siguiente. Había pasado en casa una semana. Tita le contó su secreto a Gertrudis y Gertrudis le dijo que el amor de Pedro y Tita era uno de los más verdaderamente verdaderos que había visto en su vida y le aconsejó que hablara con Pedro y con Rosaura. Tita le dijo a Pedro que esperaba un hijo suyo y a Pedro le hizo mucha ilusión. No sabía cómo seguir viendo a Esperanza y no hacer daño a Rosaura y a la vez vivir su amor con Tita, pero de una cosa estaba seguro: Tita ya no se iría del rancho con John Brown. Decidieron posponer su conversación para otro momento porque había demasiada gente por toda la casa y Tita se marchó a su recámara. Permaneció un buen rato descansando, recostada sobre la cama, y solo se volvió a levantar cuando escuchó a Pedro cantar bajo su ventana una canción de amor. Tita llegó de un brinco a la ventana y la abrió. ¿Cómo era posible que a Pedro se le ocurriera tal atrevimiento? En cuanto lo vio, supo por qué. A leguas se veía que estaba borrachísimo. A su lado, Juan lo acompañaba con la guitarra. Tita se asustó mucho. Ojalá que Rosaura ya estuviera dormida, o si no, la que se iba a armar. Mamá Elena entró furiosa a la habitación y le dijo: ¿Ya viste lo que estás ocasionando? Pedro y tú son unos desvergonzados. Pero Tita le contestó que ella tenía todo el derecho a vivir la vida como mejor le pareciera y le dijo que la odiaba, que siempre la había odiado. Esas fueron las palabras mágicas para hacer desaparecer a mamá Elena para siempre. La imponente imagen de su madre empezó a empequeñecer hasta convertirse en una diminuta luz. Conforme el fantasma se desvanecía, el alivio crecía dentro del cuerpo de Tita. La inflamación del vientre y el dolor de los senos empezaron a ceder. Los músculos del centro de su cuerpo se relajaron, dando paso a la impetuosa salida de su menstruación. Pero la pequeña luz empezó a girar rápidamente, atravesó el cristal de la ventana y salió disparada hacia el patio. Se acercó a Pedro girando vertiginosamente y con furia hizo que el quinqué más cercano estallara en 1000 pedazos. El petróleo esparció las llamas con rapidez sobre la cara y el cuerpo de Pedro, que empezó a correr por todo el patio, convertido en una antorcha humana. Entonces Gertrudis lo alcanzó. Se arrancó de un tirón la falda de su vestido y con ella cubrió a Pedro, derribándolo sobre el piso. Tita no supo cómo bajó las escaleras, pero llegó al lado de Pedro en solo 20 segundos. Gertrudis le quitaba en ese momento la ropa humeante. Pedro aullaba de dolor. Tenía quemaduras por todo el cuerpo. Tita no se separó de Pedro en ningún momento, ni siquiera cuando llegó Rosaura, que miró un momento retadoramente a Tita y luego comprendió que no tenía nada que hacer allí, se metió en su recámara, se encerró con llave y no salió en una semana. Tita le aplicó a Pedro un remedio a base de claras de huevo batidas con aceite y patatas crudas bien machacadas. Por la mañana, Tita salió a despedirse de Gertrudis, que le agradeció los momentos tan felices que había pasado a su lado. Le aconsejó que no dejara de luchar por Pedro y antes de despedirse le dio una receta que las soldaderas usaban para no embarazarse. Tita la vio irse con lágrimas en los ojos. Justo en ese momento vieron acercarse la carreta de John. Al verlo, Tita se sintió completamente confundida. No sabía qué iba a hacer ni qué le iba a decir. Por una parte le daba un gusto enorme verlo, pero por otra se sentía muy mal de tener que cancelar su compromiso matrimonial con él.
John llegó hasta ella con un gran ramo de flores. La abrazó emocionado y al besarla se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de Tita. Tita le contó a Pedro que no estaba embarazada y que estaba dudando si casarse con John. Pedro no lo entendía. Cuando Tita volvió a ver a Rosaura, se quedó muy sorprendida porque estaba igual de delgada que cuando era soltera. Parecía imposible que hubiera perdido 30 kilos en solo 7 días, pero así era. Había llegado el momento de enfrentarse a su hermana. Tita acusó a Rosaura de haberse casado con el hombre que amaba y que le amaba, pero Rosaura contestó que eso fue decisión de Pedro y que a ella no iba a volver a ponerle una sola mano encima. Los gritos de Rosaura se confundían con los del llanto apremiante de Esperanza. Desde hacía un rato la niña lloraba, pero había ido subiendo gradualmente el tono de sus sollozos hasta alcanzar niveles insoportables. Pero Rosaura había dicho que no quería que se acercara nadie a Esperanza, así que Tita se ocupó solo de tener lista la comida para John y la tía Mary. La tía Mary estaba ansiosa por conocer a la prometida de su sobrino preferido. Tita los recibió en la sala. La tía Mary era tal y como se había imaginado, una fina y agradable señora de edad, totalmente sorda, eso sí. De esa forma, en la mesa, John y Tita pudieron hablar de todo. Tita le contó toda la verdad y John le preguntó si estaba más enamorada de Pedro que de él. No te lo puedo contestar. Tampoco lo sé. Cuando tú no estás aquí, pienso que es a él a quien quiero. Pero cuando te veo todo cambia. A tu lado me siento tranquila, segura, en paz. Pero no sé, discúlpame por decirte todo esto. Por las mejillas de Tita se deslizaron 2 lágrimas. John tomó la mano de Tita y le dijo que no le importaba lo que había hecho y que le encantaría ser el compañero de toda su vida, pero que si ella no quería casarse con él, también sería el primero en felicitar a Pedro. Para Tita fue imposible continuar en la mesa. Salió al patio y lloró hasta que se calmó. Al volver, John se levantó para acercarle la silla y la trató con la misma delicadeza y respeto de siempre. Realmente era un hombre admirable. El resto de la tarde la pasaron de maravilla. Cuando John se retiró, recordó a Tita que a su lado sería feliz. Tita lo sabía, y claro que lo iba a considerar cuando tomara su decisión, la definitiva, la que determinaría todo su futuro. Y la decisión fue no casarse con John. Tuvieron que pasar 20 años hasta que en el rancho se celebrara una boda. Y fue la boda de Esperanza, la hija de Rosaura y Pedro, y Alex, el hijo de John. Tita y Chencha terminaban de pelar nueces, sentadas alrededor de la mesa del comedor. Estas nueces se utilizarían en la elaboración de los chiles en nogada que se servirían como platillo principal en la boda del día siguiente. Habían invitado a la boda a 80 personas, entre parientes y amigos de los más íntimos. Tita quería dar un banquete de 20 platos. Tita pensaba en su hermana mientras terminaba de pelar las pocas nueces que quedaban sobre la mesa. A Rosaura le hubiera gustado tanto estar presente en la boda. La pobre había muerto hace 1 año. En honor a su memoria se había dejado pasar todo ese tiempo para realizar la ceremonia religiosa. Su muerte había sido de lo más extraña. El diagnóstico de John fue una congestión estomacal aguda. La llegada de Gertrudis a la fiesta llamó la atención de todos. Llegó en un coupé Forte de los primeros que sacaron con velocidades. Tita y Pedro bailaron un vals y Pedro volvió a pedir a Tita que se casara con ella, de blanco, y que después tuvieran un hijo. Tita no pudo responderle a Pedro. Un nudo en la garganta se lo impidió. Unas lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas, sus primeras lágrimas de felicidad. Por 20 años había respetado el pacto que ambos habían establecido con Rosaura y ya estaba cansada. El acuerdo consistía en que, tomando en consideración que para Rosaura era vital el seguir aparentando que su matrimonio funcionaba de maravilla y que para ella era importantísimo el que su hija creciera dentro de la sagrada institución de la familia, la única según ella que le daría una fuerte formación moral, Pedro y Tita se habían comprometido a ser de lo más discretos en sus encuentros y a mantener oculto su amor. Los chiles en nogada estaban deliciosos. Nunca le habían quedado a Tita tan exquisitos. Los comensales se veían encantados. Todos los invitados tuvieron, eso sí, una sensación parecida a la de Gertrudis cuando comió las codornices en pétalos de rosa. Tita y Pedro se quedaron solos en el rancho porque todos los demás, incluyendo los trabajadores del rancho, menos John, ya se encontraban en el lugar más alejado al que pudieron llegar, haciendo desenfrenadamente el amor. Por primera vez en la vida,
podían amarse libremente. Sin necesidad de palabras, se tomaron de las manos y se dirigieron al cuarto oscuro. Pedro depositó a Tita sobre la cama y lentamente le fue quitando una a una todas las prendas de ropa que la cubrían. Después de acariciarse y mirarse con infinita ternura, dieron salida a la pasión por tantos años contenida. Tita no podía darse cuenta de nada. Sentía que estaba llegando al clímax de una manera tan intensa que sus ojos cerrados se iluminaron y ante ella apareció un brillante túnel. Tita contuvo su emoción. Ella no quería morir. Quería experimentar esta misma explosión de emociones muchas veces más. Este solo era el inicio. Pero entonces sintió que el corazón de Pedro dejaba de latir. Le tomó muy poco tiempo darse cuenta de que había muerto. Seguramente Pedro había muerto en el momento del éxtasis al penetrar en el túnel luminoso. Ahora le sería imposible a Tita ver nuevamente esa luz, pues ya no era capaz de sentir nada. Quedaría vagando errante por las tinieblas toda la eternidad, sola, muy sola. Tenía que encontrar una manera de provocar un fuego tal que pudiera alumbrar ese camino de regreso a su origen y a Pedro. Fue corriendo a la enorme colcha que había tejido noche tras noche de soledad e insomnio y se la echó encima. Con ella cubrió las 3 hectáreas que comprendía el rancho en su totalidad. Luego empezó a comer cerillas. Al masticar cada fósforo cerraba los ojos fuertemente e intentaba reproducir los recuerdos más emocionantes entre Pedro y ella, hasta que ante sus ojos apareció nuevamente el túnel. Allí estaba Pedro, esperándola. Ya nunca más se separarían. Una capa de ceniza de varios metros de altura cubría todo el rancho. Cuando Esperanza, mi madre, regresó de su viaje de bodas, solo encontró bajo los restos de lo que fue el rancho este libro de cocina que me heredó al morir y que narra en cada una de sus recetas esta historia de amor enterrada. Dicen que bajo las cenizas floreció todo tipo de vida, convirtiendo ese terreno en el más fértil de la región. Con el tiempo, Esperanza mandó construir en ese terreno un pequeño edificio de apartamentos. En uno de ellos aún vive Alex. El día de hoy va a venir a mi casa a celebrar mi cumpleaños. Por eso estoy preparando tortas de Navidad, mi platillo favorito. Mi mamá me las preparaba cada año. Mi mamá. Cómo extraño su sazón, el olor de su cocina, sus pláticas mientras preparaba la comida, sus tortas de Navidad. Yo no sé por qué derramo tantas lágrimas cuando las preparo. Tal vez porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela, quien seguirá viviendo mientras haya alguien que cocine sus recetas. El dolor me ahoga, me agarré tan fuerte de ti, no quería. Y así les hemos contado Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Hemos seguido la edición de la editorial Suma. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Estíbaliz Ruiz y la participación de Olga Hernán Gómez, ambientación musical de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.